Aunque solemos asociar el acorde de Do mayor con esta posición específica en la guitarra, su sonoridad puede variar enormemente según apliquemos tres conceptos que vamos a trabajar en este video: duplicaciones, inversiones y disposiciones de acordes. Hoy vamos a entender realmente a nuestro querido Do mayor. Primero recordemos que el acorde de Do mayor está construido con las notas Do, Mi y Sol, conocidas como la raíz, tercera y quinta, respectivamente. Tradicionalmente el estudio de la armonía se trabaja en una textura de corales a 4 voces, y el instrumento por excelencia para hacer esto es el piano. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar en la guitarra, que es un instrumento que tiene su personalidad y sus particularidades. Por eso, en algunos momentos tenemos que hacer algunos ajustes para que el estudio de la armonía se adapte mucho mejor a nuestro instrumento. Vamos ahora a trabajar en cada uno de estos tres conceptos. Concepto número 1, duplicaciones. En pocas palabras, duplicar significa repetir una o más notas del acorde en diferentes octavas. Como mencionamos antes, el acorde de Do mayor se compone de las notas Do, Mi, Sol. Cuando trabajamos en una textura a 4 voces, podemos elegir duplicar cualquiera de estas voces. Podemos duplicar la raíz, podemos duplicar la tercera, o podemos duplicar la quinta. Si pasamos esta triada de Do mayor que acabamos de construir a la guitarra, se vería así. Con solo tocar estas tres notas, ya tengo el acorde de Do mayor. Do, Mi, Sol. Si duplicamos la raíz, suena así. Si duplicamos la tercera, suena así. Y si duplicamos la quinta, suena así. Y si tocamos el acorde de Do mayor completo desde la quinta cuerda, tenemos todas estas notas. Aquí tenemos 2 raíces, 2 terceras y una quinta. Y suena así. Do, Mi, Sol, Do, Mi. También podríamos agregar este bajo en Mi, que es la sexta cuerda al aire. O agregar este Sol, que es la quinta cuerda en el tercer traste. Y esta es una de esas particularidades de la guitarra, que como tiene 6 cuerdas, muchas veces estamos duplicando y utilizando no solo 4 voces, sino las 6 cuerdas del instrumento. Vean cómo diferentes duplicaciones empiezan a cambiar la sonoridad del acorde, aunque sea de una forma sutil. Concepto número 2. Inversiones. Las inversiones responden a una pregunta muy simple: ¿cuál es la nota más grave del acorde? Dado que un acorde tiene 3 notas, cualquiera de estas 3 notas podría ocupar la posición del bajo. Si la raíz está en el bajo, decimos que este acorde está en posición fundamental. Si la tercera está en el bajo, decimos que estamos en primera inversión. Y si la quinta está en el bajo, decimos que estamos en segunda inversión. Para escribir las inversiones tenemos 2 formas. La primera es cuando usamos números romanos. En este caso lo que se hace es escribir los números que representan los intervalos que se forman a partir del bajo. Como en la posición fundamental tenemos una quinta de Do hasta Sol y una tercera de Do hasta Mi. En la primera inversión tenemos una sexta desde Mi hasta Do y una tercera de Mi a Sol. Y en la segunda inversión tenemos una sexta de Sol a Mi y una cuarta de Sol a Do. Históricamente, algunos de estos números se han dado por obvios y no se escriben. Por ejemplo, en la posición fundamental normalmente no escribimos ninguno de estos 2 números
y damos por un hecho que es posición fundamental, en la primera inversión se elimina el 3 y queda solamente un 6, y en la segunda inversión sí se escribe el 6-4. La otra forma de escribir las inversiones es con el cifrado popular. Al acorde en posición fundamental simplemente se le pone la letra mayúscula y sabemos que esta C significa un acorde de Do mayor. La primera inversión se pone Do con bajo en Mi. Y la segunda inversión se pone como un acorde de Do con bajo en Sol. Es muy importante recordar que no todos los acordes que tienen el slash son inversiones. A veces encontramos acordes, por ejemplo, Fa con bajo en Sol. Esto quiere decir un acorde de Fa con el bajo en Sol, pero si ustedes se dan cuenta, el Sol no es parte del acorde. Es simplemente otro tipo de acorde que también puede tener otro bajo, pero que no es precisamente una inversión. Si quieren aprender a cantar los acordes, les recomiendo el PDF que está en la descripción. Este PDF se llama Revisando y Fortaleciendo las Bases y yo lo recomiendo constantemente en estos videos porque para mí son la esencia, son la base del desarrollo musical. Ahí van a aprender a cantar los grados de la escala, intervalos, triadas, notas cromáticas y también van a encontrar ejercicios para dominar las notas en el diapasón de la guitarra. Descárguenlo, pero principalmente pónganlo en práctica y les aseguro que van a notar una mejoría poco a poco, porque esto no es de un día para otro, pero si ustedes practican diligentemente, van a mejorar. Pasamos ahora al concepto número 3, disposiciones. Si las inversiones tratan de cuál es la nota más grave del acorde, la que está en el bajo, las disposiciones tratan sobre cómo están distribuidas las notas del acorde. Y existen dos tipos de disposición. La primera es la disposición cerrada. En la disposición cerrada, las notas del acorde están lo más cercanas posible. Por ejemplo, si yo escribo este acorde de Do mayor, aquí tengo las notas Do, Mi, Sol, Do. No tengo ningún espacio en medio de las notas donde yo podría insertar otra nota. Por eso digo que las notas están lo más cercanas posible. Ahora, sí es muy importante saber que hay una excepción y es que la distancia entre el bajo y el tenor, entre las dos notas más graves, sí puede ser más grande. O sea, yo podría tener algo como esto: Do, Sol, Do, Mi. Aquí tengo un espacio grande entre estas dos notas. Aquí técnicamente yo podría escribir el Mi. Pero como es una relación del bajo con la voz del tenor, es permitido. Sin embargo, las voces superiores sí están totalmente cercanas. No tengo ningún espacio para insertar otra nota. Esta es la primera disposición cerrada que ven ahí en la pizarra. Do, Mi, Sol, Do. Y la segunda tiene mayor distancia entre el bajo y el tenor. Do, Sol, Do, Mi. Pero las notas superiores están cercanas. Y el otro tipo de disposición es la disposición abierta, donde las notas no están tan cercanas entre sí. Tenemos espacios donde podríamos insertar otras notas del acorde. Y en este caso estamos poniendo atención principalmente a las tres voces superiores, porque les dije antes que entre estas dos voces es permitido mayor espacio aún en la disposición cerrada. Pero si ustedes se dan cuenta aquí en las tres voces superiores, aquí tengo un espacio donde podría haber un Do. O sea, las notas no están lo más cercanas posible. Y eso es la disposición abierta. Con estos tres conceptos de duplicación, inversión y disposición, las posibilidades son mucho mayores. Vamos a ver algunos ejemplos específicos y vamos a ver cómo este acorde de Do mayor que tocamos en primera posición puede cambiar mucho en su sonoridad. En este primer ejemplo tenemos un acorde que duplica la tercera. Está en primera inversión porque tiene la tercera en el bajo. Y está en disposición cerrada porque todas las notas están lo más cercanas posible. Este acorde suena así. En este segundo ejemplo tenemos un acorde donde está duplicada la quinta.
está en segunda inversión porque el sol está en el bajo, la quinta está en el bajo, y está en disposición abierta porque tenemos lugares donde las notas no están tan cercanas. Podríamos insertar otras notas del acorde. Comparemos esos dos acordes de do mayor. El primero suena así. Y el segundo suena así. Son muy diferentes. O veamos este otro ejemplo, donde es exactamente igual al anterior, pero cambia el bajo. Aquí tenemos una duplicación de la raíz. El acorde está en posición fundamental y el acorde está en disposición abierta porque las notas no están tan cercanas. Podríamos insertar otras notas del acorde aquí. Y este suena así. Primero, segundo, tercero. Cuando asimilamos estos tres conceptos, nuestras posibilidades aumentan, porque ahora no estamos destinados a tocar el mismo acorde de do mayor por toda la vida, sino que podemos manipularlo y cambiar la sonoridad del acorde, con más agudos, con más graves, más abierto, más cerrado, con diferentes bajos, y esto es diferente, son sonoridades diferentes. Esto se puede también utilizar en la visualización de los acordes cuando estamos estudiando repertorio clásico, o también cuando estamos haciendo arreglos, o incluso cuando queremos componer nuestra propia música. Esto que acabamos de hacer con el acorde de do mayor se puede hacer con cualquier acorde. Yo les recomendaría que continúen ahora con los acordes mayores sin cejilla. Re mayor, mi mayor, sol mayor y la mayor. Pueden analizar cómo es la construcción de cada acorde y cómo podrían manipularlo por medio de diferentes duplicaciones, inversiones o disposiciones. Si necesitan ayuda para saber bien la construcción de estos acordes, en este video encuentran todos los detalles. Nos vemos ahí.